Buenas tardes a todas, bienvenidas a esta primera charla de Compartiendo con KDE Cursia. Esta tarde tenemos el placer de contar con Ana María Mena. Ella es neuroterapeuta ocupacional de la Fundación AISE, es coordinadora del máster en neuroterapia ocupacional de la Universidad Pablo Olavide y también es miembro de la Junta Directiva de la sección de neuroterapia ocupacional de la Sociedad Española de Neurología. Y bueno, pues va a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre la afectación de la esfera sexual en patología neurológica. Esperamos que os guste a todos. Así que Ana, muchísimas gracias y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias a ti, Esther, de verdad, muchas gracias por invitarme, por darle espacio a esta temática dentro de la terapia ocupacional que creo que es bastante desconocida todavía, que nos queda muchísimo por aprender. Yo ahora me estoy formando más exhaustivamente, entonces, bueno, estoy encantada de compartir espacio con vosotras y que me deis la oportunidad de aportar mi granito de arena. Así que, bueno, espero que os resulte muy interesante a todas. Luego supongo que podremos tener un tiempo de preguntas, pero si en cualquier momento hay algo que no queda claro, a mí no me importa que me paréis y establecemos algún feedback o algún debate sobre alguna diapositiva o concepto que creáis interesante, ¿vale? Y nada, con toda la confianza, preguntarme y si queréis también contarme vuestra experiencia que sea a lo mejor diferente a lo que yo estoy contando, pues también creo que puede ser un espacio de compartir muy importante con otras compañeras. Así que nada, empezamos si os parece. Me ha gustado llamar a esta charla afectación de la esfera sexual dentro de la patología neurológica, una mirada desde la terapia ocupacional, porque creo que este tipo de déficits al final están demasiado medicalizados y creo que los profesionales que estamos un poco más dedicados a la parte del tratamiento no le hemos dado una importancia tan importante, ¿no? Valga la redundancia, en nuestro día cotidiano, ¿no? Dentro de la práctica clínica. Esta sería el índice y la línea de conceptos que me gustaría proponer para hoy en esta charla así resumida, porque sí que es cierto que luego nos encantaría desde Cursia lanzar un curso un poco más exhaustivo sobre la temática. Entonces os he traído conceptos básicos, pero que creo que engloban bastante bien la temática que nos trae hoy aquí. Vamos a empezar mentando conceptos algo básicos, pero que creo que es importante dejar claro, como por ejemplo que la sexualidad es inherente al ser humano. Nosotros nacemos y morimos siendo unos seres sexuados y siempre con la necesidad inherente de tener un contacto corporal, de sentir placer y de interactuar de forma placentera con otros. Como he dicho, todo ser es sexuado y venimos del sexo. Entonces, nuestra naturaleza, nuestro ciclo vital siempre va a estar influenciado por aspectos sexuales de nuestro cotidiano. La Organización Mundial de la Salud ahora mismo tiene como definición de la sexualidad que sea un aspecto central de la persona que además cambia y se va adaptando a lo largo de toda su vida. Y este concepto incluye además aspectos de identidad, de género, de erotismo, de placer, de reproducción, de orientación sexual, de un montón de diversidad sexual que está siempre influenciada por factores intrínsecos de la propia persona, pero además factores extrínsecos que suelen ser muy importantes, incluso discapacitantes en algunos aspectos que ya iremos comentando más adelante, como son los aspectos sociales, económicos, culturales e incluso políticos, ¿vale? Luego, en este apartado de sexo, perdonad que se ha movido un poco la diapositiva, he querido diferenciar entre el sexo que somos y el sexo que hacemos. El sexo que somos, he querido concretar un poco la definición de ese sexo biológico marcado por parámetros biológicos y cromosómicos, hormonales y fenotípicos a nivel de biología de nuestro propio cuerpo, diferenciándonos entre hombres y mujeres. Y luego el sexo que hacemos estaría más constituido por esas actitudes, comportamientos y acciones que están englobadas dentro de una parcela un poco más erótica, que ya entrarían dentro de nuestra expresión sexual como actividades sexuales o participación en actividades un poco más, como he dicho antes, llevadas al plano erótico. Otro de los conceptos importantes que no puede faltar es la salud sexual, porque igual que la salud a nivel médico es un entramado entre una salud, un estado de bienestar entre la esfera física, mental y social,
en relación a nuestra sexualidad, que además debería estar libre de toda coacción, discriminación o violencia, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con el siguiente concepto que os traigo, que son los derechos sexuales. Todo el mundo, todo ser humano tiene derecho a sentir placer, expresar su sexualidad y disfrutar de su salud sexual. Todos y todo el mundo debería respetar esos derechos sexuales de cualquier persona, sin estar juzgando, ni coaccionando, ni ejerciendo una violencia hacia esta persona. En terapia ocupacional tenemos unos conceptos que a mí me apasionan y creo que son súper importantes dentro de nuestra práctica clínica, como son la justicia ocupacional y la dignidad ocupacional, así como la deprivación ocupacional. Son conceptos que están muy ligados a esa limitación o esa falta de espacio para ciertas personas dentro de una sociedad normativa, ya que juzga la posibilidad de ejercer ciertas acciones a un colectivo dentro de una diversidad funcional o en este caso una diversidad sexual. Entonces creo que el también comentar la importancia de los derechos sexuales es muy importante a la hora de ver de una versión holística cómo la terapia ocupacional tiene que influenciar, o sea, tiene que influir en la intervención dentro del desempeño de habilidades sexuales. Otro concepto muy relacionado estaría de la diversidad sexual, que como he estado adelantando anteriormente, tiene mucho que ver con factores intrínsecos dentro de una sociedad normativa, porque dentro de una diversidad funcional podemos comprobar la definición que no solo habla de patología, sino también de un avance en el ciclo vital y que tanto en nuestra etapa generacional de la infancia y de la senectud podemos llegar a ser personas dependientes y ahí está también la diversidad funcional. Pero sí que es cierto que dependiendo un poco del colectivo o del entramado social en el que estamos hablando, tiene un valor o tiene una mirada distinta a cuando hablamos de una diversidad funcional más ligada a una patología, que creo también que es importante remarcarlo porque es un colectivo con el que los terapeutas ocupacionales solemos trabajar y que viene muy en relación a lo que estamos hablando, la deprivación ocupacional de los derechos sexuales. Una definición muy conocida para todos nosotros es la actividad sexual como actividad básica de la vida diaria dentro de unas áreas ocupacionales de nuestro marco de la OTA, que yo he puesto ahora mismo la definición actualizada en el último marco de 2020, la 4ª edición, que expresa la evolución que ahora mismo estamos teniendo sobre el concepto de sexualidad, porque entrama conceptos como la expresión sexual, el sexo oral, la masturbación, los juegos preliminares, conceptos que veremos más adelante los primeros marcos de trabajo no contemplaban. Por eso creo que es también relevante ver un poco la evolución, como dice terapia ocupacional, y los responsables de generar este marco han ido haciendo a lo largo de las múltiples ediciones que llevamos. Además os traigo un par de conceptos muy propios de la terapia ocupacional y de la sexualidad. No sé si conocéis capacitismo y porno inspiracional, pero creo que deben ser conceptos que nos vayan sonando porque en el entramado de la sexualidad son bastante frecuentes de escuchar, tanto en textos, conferencias, como la realidad luego de nuestros pacientes. El capacitismo podemos definirlo como una actitud o discurso que devalúa la diversidad funcional, pero sobre todo por una red de creencias y procesos y prácticas que una sociedad normativa está llevando a cabo, enjuiciando a unos sujetos determinados con unos cuerpos determinados que se salen dentro de esa normalidad. Entonces lo que tenemos que intentar luchar, o lo que llevamos luchando los terapeutas ocupacionales al final, es por un anticapacitismo de los sujetos que están condicionados o coaccionados por una sociedad normativa que no está permitiendo desempeñarse con unos cuerpos diferentes o unas habilidades diferentes. En relación a este concepto, Stella Young propuso el término de porno inspiracional, que me gusta mucho este concepto porque viene a decirnos en el entramado de la sexualidad que todo aquello que se sale de lo que deberían estar realizando o desempeñando personas no normativas que una sociedad hegemónica conceptualiza como diferente o excepcional, acaba siendo inspiracional, y en este caso lo refiere como al porno inspiracional, que sería aquellas personas que tienen unos cuerpos diferentes, una diversidad funcional diferente, cuando practican sexo de forma cotidiana
de forma normal, o sea, un sexo cotidiano, cada uno como quiera disfrutarlo, dentro de una sociedad normativa parece algo excepcional. Entonces, ahí ese concepto también de algo que se supone que es cotidiano no debería inspirarnos por el hecho de que una persona que no tenga unos cuerpos o una funcionalidad normativa, mirándolo entre comillas, lo realice, ni muchísimo menos, porque ahí también estaríamos englobando un poco lo que se llama la discriminación positiva. Entonces creo que también es interesante dejarlo aquí para conceptualizar las bases de lo que debería ser una sexología desde una mirada de terapia ocupacional. Entonces, dentro de la terapia ocupacional y la esfera sexual, he querido meter un poco de teoría para ver desde dónde venimos y a dónde nos guiamos, o sea, hacia dónde nos dirigimos, perdón, dentro de nuestra disciplina. A lo largo de toda la evolución de la terapia ocupacional ha habido un poco de controversia siempre en si la sexualidad estaría dentro de nuestras competencias como terapeutas ocupacionales. Siempre aparece una discusión entre los modelos de si como terapeutas ocupacionales deberíamos darle un valor y un espacio a la ocupación para tener como un compromiso mayor con nuestras competencias profesionales. Pero no todos los terapeutas ocupacionales o no todos los profesionales referentes de la disciplina han estado de acuerdo en introducir este concepto o no. De hecho, Cooper y Guillebaud estuvieron comentando que de haber una relación entre la sexualidad y la terapia ocupacional debería estar siempre relacionada con el concepto de relaciones sexuales, cómo se funcionaba dentro de ese entramado sexual y además que tuviese que ver con problemas de salud sexual. No nos podíamos salir de ese entramado para que la terapia ocupacional entrase a trabajar en estos aspectos. Sin embargo, Kirchhoffner, el padre del modelo de la ocupación humana, no entendía la sexualidad como una ocupación, ya que mencionaba que no toda actividad es ocupación en sus principios, a su criterio. Y además, estas actividades no ocupacionales las relacionaba con la supervivencia, las relaciones sociales, la sexualidad y la espiritualidad. Estas cuatro orientaciones características de la persona no estaban dentro de los parámetros ocupacionales que Kirchhoffner en un principio sostenía. De hecho, comentaba que no eran actividades o no eran constructos donde la persona podía sentirse efectiva, que al final los parámetros y los subsistemas más potentes dentro del modelo de la ocupación humana son aquellos que engranan el sistema volitivo y el sistema de autosuficiencia de la persona, por lo que la sexualidad por aquel entonces a Kirchhoffner no le parecía bien que estuviese dentro de nuestras áreas ocupacionales. Luego ya fue evolucionando y junto con Kuldrich llegó a unas conclusiones gracias a un estudio que hizo de análisis de qué opinaban los pacientes y comentó que los pacientes sí necesitaban un espacio dentro de su sexualidad para promover un estado de salud y bienestar para establecer un equilibrio ocupacional óptimo. Por lo que en los últimos tiempos sí que se ha ido incluyendo la esfera sexual dentro de nuestro paradigma de la terapia ocupacional. Pero claro, ha habido un avance sobre todo en los modelos teóricos, pero no ha habido tanto avance en inclusión de la sexualidad dentro de nuestra práctica clínica, de nuestro rol profesional. Por lo que ahí hay una pregunta y hay un tironcillo de orejas que a todos nos deberíamos recordar un poco, ¿no? Que como terapeutas debemos incluir esta esfera, ya que incluso dentro de nuestro marco de trabajo aparece como una de las actividades básicas de la vida diaria. Más concretamente, dentro de nuestros marcos teóricos hay marcos que van evolucionando, pero que tienen como diferentes espacios para incluir o no a la sexualidad. De hecho, como hemos estado hablando antes, el MoJo en un principio no ha incluido la sexualidad, ya que no la consideraba una ocupación. Pero sí que poco a poco nos hemos visto que ha habido como un avance, ya que sistemas volicionales y el componente volicional puede estar llevado o puede estar motivado por aspectos sexuales dentro del comportamiento humano. Entonces, bueno, ahí por este modelo ha habido un avance dentro de la sexualidad. El modelo canadiense no entiende la sexualidad tampoco, pero sí que hace referencia a la espiritualidad. Y en muchos casos
la sexualidad sí tiene un componente espiritual para la persona, de cómo la entiende, de cómo es capaz de expresarse, de cómo es capaz de sentir, de lo que experimenta con la sexualidad o su sexualidad. Entonces, es interesante que no la conciba como algo propio del modelo, pero sí que esté muy centralizado dentro de la espiritualidad. Un modelo que sí lo contempla, el modelo de habilidades adaptativas de Mosey. En este modelo se concretan unas 6 habilidades y una de ellas es la identidad sexual, que al final capacita a la persona a poder percibir su naturaleza sexual orientada a ejercer cualquier desempeño y sus necesidades. Entonces, creo que dentro de terapia los marcos también tienen un espacio, tanto ya sea positivo como negativo, y de las dos maneras es interesante analizarlo de por qué está incluido o por qué no está incluido, si en cuanto a que el modelo tiene otros parámetros que podría vincularse con una construcción sexual del individuo. Aquí, por ejemplo, os traigo un análisis de la actualización del marco de trabajo de la OTA dentro de los parámetros sexuales del ser humano. En la primera edición había una inclusión de la actividad sexual y de la higiene en el inodoro dentro de las actividades básicas de la vida diaria, cuando había unas necesidades a nivel urinario y a nivel menstruales, y cuando había que involucrarse en actividades satisfactorias a nivel sexual, ¿vale? Son definiciones concretas, sencillas, que no extrapolan a una visión holística de la sexualidad. Y luego además también incluye un apartado de participación social, metiendo niveles de intimidad y de deseo de participar con compañeros en actividades sexuales. Definiciones que ponen en valor la sexualidad en nuestro marco, pero que se quedan un poco cojas. En la siguiente edición, en la segunda, dentro de las características del paciente, hay dentro de los valores una orientación sexual, que ahí hemos avanzado a ver al paciente con una esfera sexual, una identificación y una expresión más asentada en aspectos sexuales propios, ¿no? En la tercera edición sí que hay un poquito más de cambio. Dentro de las definiciones de ocupación hay, dentro de los conceptos se desarrolla que la sexualidad puede estar dentro de lo que las personas necesiten, deseen hacer o quieran expresar, así como la actividad sexual va un poquito más para allá y ya no solo se define como una satisfacción sexual, sino que además debe tener o sea, puede conllevar un encuentro sexual, incluso una necesidad reproductiva. Luego, además, en la tercera edición aumentan el concepto de cuidados dispositivos de atención personal para incluir tanto dispositivos sexuales, anticonceptivos y otro tipo de artículos vinculados a la sexualidad. En el marco actual que tenemos ahora hemos ido un poquito más allá. Fijaos que la definición de actividad sexual es mucho más amplia y está dentro de ella están los conceptos como expresión sexual, experiencia de uno mismo o con otros en actividades sexuales como caricias, besos, juegos, masturbación, que además está contemplando no la relación monógama con una persona, sino diferentes relaciones sexuales con otras personas. Y además, dentro de la participación social ya no estamos solo hablando de amigos o compañeros, sino que estamos hablando de pareja o parejas íntimas, que eso también creo que es muy importante porque estamos hablando de qué diferentes roles tenemos en grupos sociales. Volvemos a tener una orientación sexual dentro de las características y factores personales, y además hay una construcción de que toda la adaptación sexual dentro de nuestro ciclo vital y esos acontecimientos dentro de parámetros sexuales pueden estar condicionando a nuestra construcción como identidades ocupacionales, como seres sexuales y como personas que tienen una dependencia o una relación positiva o negativa con estos aspectos más sexuales, como por ejemplo una persona que dentro de su historia de vida nos cuenta que tuvo un encontronazo traumático sexual, por lo que ahora le está condicionando a desempeñarse como una persona sexual dentro de sus relaciones íntimas con su pareja. Al final es un análisis muy interesante y nuestro marco de trabajo va ampliando esos conceptos de sexualidad para que como terapeutas ocupacionales lo incluyamos en nuestra clínica diaria. Por lo que con toda esta actualización de los marcos y modelos, creo que es necesario hacernos la pregunta de si la sexualidad es una actividad o una ocupación significativa para el ser humano, o si nuestra esfera sexual es importante dentro de nuestra construcción y si como terapeutas ocupacionales debemos entrar a trabajar en aquellos aspectos sexuales que están influenciando en que haya un desempeño ocupacional que no sea óptimo.
Entonces, creo que es muy importante pararnos a pensar en estas preguntas y sí, nos sentimos con la potestad o con la necesidad de poner un poco en valor la sexualidad dentro de la terapia ocupacional. Hay un artículo que comenta un poco qué tipo de contradicciones o indicaciones son interesantes abordar y analizar para nuestra profesión. Entonces, hacen una puntualización muy interesante a cómo nos representamos a nivel de nuestros roles y a nivel de nuestro desempeño en la participación de actividades tan simples como el maquillarnos, el vestirnos, en interaccionar con otros, el tener una higiene o una preparación o incluso una anticipación de qué quiero preparar para mi pareja esta noche, porque además hoy es un día especial y quiero que la cena sea un poco más afrodisíaca porque después nos va a apetecer tener relaciones sexuales. Toda esa anticipación de mis actividades, de mis acciones pueden estar conllevando una preparación para un entorno sexual, pero es que la forma en la que yo me desempeño, cómo lo veo, también está dentro de mi construcción sexual. Entonces, ahí hay un potente motor sexual dentro de la ocupación y una necesidad ocupacional que entrama una esfera sexual muy importante. Y lo que hablábamos antes, a día de hoy los modelos se están reinventando, pero la práctica clínica dentro de la terapia ocupacional no tanto, por lo que los terapeutas ocupacionales estamos carentes de experiencia de explorar la esfera sexual de nuestro paciente, lo que está condicionando a que no le demos posibilidad de espacio para hablar de sexualidad. Y esto, como he estado comentando antes, tiene mucho que ver con la deprivación y la injusticia ocupacional, porque no estamos respetando sus derechos sexuales y estamos incapacitando a nuestros pacientes a tener un espacio y poner en valor que la sexualidad también puede ser un objetivo de tratamiento o que después de tener, o que por padecer una patología neurológica, en este caso, no se desvirtualiza su construcción sexual, ni muchísimo menos. Entonces, que nosotros también, al no estar ejerciendo estos derechos con nuestros pacientes, también les estamos privando de unos derechos ocupacionales. Da bastante que pensar, ¿no? Entonces, este artículo además también comenta que la importancia de la influencia social, política y cultural de la sexualidad nos lleva después a cómo nos vamos expresando dentro de nuestros roles, de nuestras ocupaciones y de nuestro cotidiano. Entonces es cierto que cada vivencia y cada expresión de la sexualidad es única, pero creo que también tenemos que entender que por ser seres sexuados y por ser seres con una construcción ocupacional firme, nuestros actos ocupacionales, nuestra sexualidad y cómo la expresamos también es un gran motor como acto político. ¿Por qué? Porque dependiendo un poco del entramado en el que nos hayan puesto, ¿no? Hay como entes sociales dentro de toda nuestra cultura, se nos guía a poder desempeñarnos o a poder ocuparnos de ciertas ocupaciones o de ciertos roles. Y es cierto que cuando hay un posicionamiento, un empoderamiento a nivel sexual y ocupacional, estamos atacando contra un sistema político. Creo que la sexualidad, como nosotros la vivenciamos y en la parte que nos toca como terapeutas ocupacionales, nuestros pacientes con diferentes patologías, déficit y diversidades funcionales, el que se posicionen ante una sexualidad diferente en una sociedad, una cultural normativa en el que no permite estas diferencias, sino que siempre lleva un camino como muy normativo, creo que es un acto político y creo que también hay que darle una importancia y un empoderamiento desde terapia ocupacional en nuestras intervenciones. Entonces, bueno, pues como he dicho antes, que me he adelantado un poco, tenemos que ampliar un poco esa visión que tenemos desde la sexualidad como terapeutas ocupacionales. Metiéndonos un poco más en patología neurológica, al final en esta charla me he basado mucho en qué dice la evidencia, porque creo que refleja muy bien conceptos básicos de forma global, para después en el curso, si conseguimos que salga y estáis interesados, profundizar muchísimo más, porque al final en otras diapositivas anteriores estaba puesto, no hay una única sexualidad, hay todas las sexualidades posibles porque para sexualidad las personas únicas, o sea, hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Entonces,
Cada persona con cada patología neurológica tiene unos déficits únicos, pero es que además vivencia su sexualidad de una manera única. Entonces no se pueden dar recetas de qué déficit tiene una persona en concreto, sino que podemos ver más o menos en generalidades dentro de la patología neurológica qué déficits sexuales pueden estar acompañando. En este artículo que comenta un poco los déficits sexuales más a nivel de género masculino, pero sí que menciona algunos más a nivel de género femenino después de un accidente cerebrovascular. Podemos comprobar que hay una disminución de la satisfacción sexual, una frecuencia también de la participación en actividades sexuales, disminución de la libido, del deseo, problemas a nivel sensitivo, a nivel motor, cognitivo, de la excitación, de conseguir un orgasmo, de tener problemas de eyaculación, de lubricación también, frecuentes incontinencias o infecciones urinarias, la falta de autopercepción de la erótica, los cuerpos cambian, la corporalidad cambia, el cómo me desempeño yo en diferentes actividades cambia porque mi cuerpo ha cambiado, por lo que mi sexualidad también y cómo yo me veo o cómo soy capaz de interpretarme como ser erótico, sexual hacia otra persona. Hay un rechazo también muchas veces a volver a practicar relaciones sexuales y problemas también un poco de sensibilidad en la parte genital, así como alteraciones a nivel de menstruación. En otro artículo podemos comprobar que la función sexual no solo estamos hablando de los déficits a nivel motor, sino que además también la calidad de vida se afecta por estos problemas a nivel sexual. Si nosotros tenemos, para nosotros la actividad sexual, nuestra esfera sexual es muy significativa y vincula a muchas ocupaciones que tenemos en nuestro entramado como seres ocupacionales, nos está mermando nuestra calidad de vida, esté en unos niveles óptimos, al igual que el desempeño de nuestras actividades de la vida diaria. Además, los equipos de rehabilitación deben tener información y deben saber captar las necesidades que tiene tanto a nivel de calidad de vida como a nivel de componentes de afectación sexual por patología neurológica desde un primer momento. De hecho, en este artículo se considera la necesidad de los equipos médicos desde el primer momento que se diagnostica y se habla con el paciente de las secuelas que puede tener a partir de una lesión neurológica, que haya terapeutas especialistas en sexualidad o que esos médicos estén formados por un protocolo de asistencia sexual o la información que le tienen que generar al paciente para conocer qué problemática sexual va a tener, cuáles son las alteraciones que puede tener, cómo puede prevenirlas, que el paciente también sepa lo que se le viene encima por el diagnóstico que presente. Y además, me gusta mucho cuando los artículos, aparte de hablar de la esfera sexual del paciente, entraban a ese entorno físico, tanto de pareja como de familia, porque la persona afectada no es la única que puede estar viviendo una ruptura dentro de su esfera sexual. Ya lo veremos un poquito más adelante. Otro artículo comenta la necesidad de plantear la pregunta de quién debe plantear el tema del abordaje de la sexualidad desde que el paciente tiene el diagnóstico neurológico hasta que se supone que le damos el alta. Ahora mismo no hay ninguna figura, empezando por el médico, terminando por nosotros, que somos estamos un poquito más en la cola de todo este proceso rehabilitador, no hay ninguna figura de referencia que se posicione a ser el terapeuta de referencia a nivel de la esfera sexual. Y además, en multitud de estudios, los pacientes siempre prefieren que seamos los profesionales sanitarios quienes demos el paso de hablar y de generar un espacio para la sexualidad. En la mayoría de los estudios, los pacientes son los que necesitan que el terapeuta dé el primer paso y dé un permiso para generar esos espacios de conversación sobre sexualidad. Además, como he dicho antes, están muy, muy, muy perdidos en los que se refiere a sus déficits sexuales cuando tienen un diagnóstico. Entonces, hay que irles previniendo de, pues mira, pues seguramente notes este tipo de déficit o con tu patología va ligada a esto, por lo que a lo mejor podemos abordarlo de esta diferente manera o tenemos que utilizar diferentes dispositivos vinculados a estos déficits si ves que lo vas a necesitar, pero previniendo un poco este tipo de déficit, la ruptura a nivel de rutinas y hábitos que eso puede generar. Ya no solo en él, como he dicho antes, sino también a nivel de pareja. Muchísimas parejas y muchísimas familias rompen también sus roles y sus hábitos de desempeño
porque ahora mismo asumen un rol de cuidador que en el caso de la pareja desvirtualiza un poco la intimidad y la erótica de cuerpos que han cambiado. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando intervengamos con nuestros pacientes, tener en cuenta a todo el entorno que está arropando a esa persona. En otro de los artículos deja un poco más de lado los déficits sexuales a nivel más médico, por así decirlo, más físicos, y se centra un poco más en aquellos factores psicosociales, como ese miedo al afrontamiento después de haber sufrido un ictus, en este caso en concreto, incluso miedo a volver a tener otro tipo de daño cerebral por practicar actividades sexuales. Hay en muchos estudios donde se le ha hecho encuestas y ha habido un análisis de por qué las personas que tienen una patología neurológica, sobre todo un ictus, no practican actividades sexuales cuando a nivel de habilidades y capacidades y destreza de desempeño tienen unas habilidades óptimas, y es que hay un miedo por mitos a que si vuelven a tener una actividad sexual pueden tener otro ictus, porque los mitos y el tabú siempre están oscureciendo un poco el tema de la sexualidad. Además, hay unos cambios y una negación a hablar con la pareja, a exponerse como ser erótico y sexual hacia su pareja, por lo que también hemos estado hablando antes. Hay un cambio de roles, de que si antes tenías unos encuentros sexuales frecuentes con tu pareja, ahora si necesitas ayuda para la higiene en el inodoro y tu pareja es la que tiene que cambiarte los dispositivos de higiene, quizá no haya la misma intimidad ni la misma entorno erótico ni las mismas sensaciones de excitación que antes de sufrir la patología, por lo que también hay una pérdida de conexión con la pareja. Y de todas las pacientes que sufren un daño cerebral sobrevenido, hasta el 70% están teniendo déficits sexuales, por lo que creo que es un porcentaje bastante amplio. Creo que si nuestro cometido es intentar que la persona vuelva a desempeñar o adaptar ese desempeño ocupacional para tener un buen equilibrio ocupacional y una buena sensación de autoeficacia en su día a día, creo que el 70% es suficiente porcentaje como para incluir la esfera sexual en nuestra práctica clínica. Otro de los artículos que me encanta, creo que además, aparte de combinar los déficits sexuales a nivel de patología neurológica, hace un repaso bastante interesante de esas estructuras neuroanatómicas que tienen un protagonismo dentro del sexo, de la satisfacción sexual y de la excitación. Y bueno, yo os dejo en todos los artículos, estoy dejando el título por si queréis luego buscarlo, yo no tengo ningún problema en pasarlos si os interesan. Entonces, bueno, como estaba diciendo, perdón, en este artículo se estudia tanto la repercusión de los déficits sexuales en la patología neurológica, sino también cómo esos déficits están influenciando en el desempeño y la satisfacción sexual del paciente. Metiendo las patologías neurológicas dentro de condiciones crónicas. El paciente va a necesitar una adaptación de su identidad sexual durante toda su vida porque la patología neurológica es crónica. Entonces, en ese estado crónico la disfunción puede venir por la propia patología, por la clínica secundaria o comórbida de la patología, e incluso por estos factores psicosociales que hemos estado comentando antes. Y esto va a tener un cambio y una repercusión, en los cambios en los patrones de desempeño. Entonces, esos hábitos y esas rutinas tenemos que estar contemplándolas, cómo vamos a intentar incidir en ellas para que las disfunciones sexuales no estén mermando, que la sexualidad esté mermada. Como hemos dicho antes, el sistema nervioso central junto con el sistema endocrino es un entramado maravilloso, ¿no?, de neuroanatomía, donde también el sistema periférico está en conjunto con las redes sexuales, ¿no?, para la excitación, para las conexiones, para que tengamos esas por así decirlo, esas conductas, ¿no?, básicas de placer y de satisfacción, junto con los órganos sexuales y además nuestra capacidad de procesamiento de esa información. Las áreas que en este artículo destacan
por las redes de activación y donde más están estimuladas a nivel de actividad sexual sería la corteza cingulada, el lóbulo temporal, la ínsula, el hipotálamo sobre todo, el cerebelo y el núcleo caudado, porque además también hay una red a nivel de anticipación y de recompensa muy potente en los circuitos de excitación sexual. Dentro también de este artículo hace un resumen bastante interesante de las patologías más importantes donde se han visto afectaciones a nivel sexual, como son la ELA, la esclerosis múltiple, el ictus y el Parkinson. Dentro de la ELA comentan que las disfunciones sexuales sobre todo son más secundarias a esta déficit por atrofia muscular, disnea por esta falta de reclutamiento y de activación de la musculatura respiratoria, y por la depresión, pues una patología degenerativa que tiene un curso bastante avanzado de deterioro y que desgraciadamente pues cursa con una esperanza de vida bastante corta, perdón. A nivel de esclerosis múltiple, por la edad de aparición, que normalmente suele ser en personas más jóvenes, tiene un poco de estigmatización social también, porque al final son personas bastante jóvenes que tienen un apetito sexual bastante posicionado y bastante aceptado dentro de la sociedad, pero claro, al tener una patología se estigmatiza un poco que quieran seguir siendo seres sexuados, por lo que la estigmatización suele ser un tipo de factor externo que está dificultando mucho la liberación y los comportamientos sexuales adaptados en las personas que tienen una esclerosis múltiple, así como las disfunciones a nivel sensitivo, motoras o incluso problemas a nivel básico de excitación, erección y orgasmo. Y en cuanto a los déficits de Parkinson y de daño cerebral sobrevenido, este artículo comenta que hay un porcentaje bastante alto de que los fármacos antagonistas de las vías dopaminérgicas, tanto los antiepilépticos, los déficits cognitivos, sensitivos y motores, suelen ser los principales hacedores de estas disfunciones sexuales. Como veis, es un resumen muy sencillo, muy concreto, que ya en el curso de forma mucho más exhaustiva lo iremos desarrollando, pero que creo que es interesante que veáis que hay muchísimos factores a tener en cuenta dentro de la patología neurológica. Os vengo a recomendar también este libro, que para mí es bastante potente en cuanto a la biología y la forma de entender el sexo dentro de un punto de vista neurológico, porque además comenta muy bien los circuitos dopaminérgicos de recompensa y de placer que hemos estado hablando antes. Habla muy bien de la química del orgasmo, del placer, y cómo también tiene mucho que ver el sexo con el placer y los sistemas de dolor que también se rigen a nivel cerebral. Entonces, bueno, lo dejo por aquí porque creo que es interesante que quien lo tenga o lo pueda adquirir, yo se lo recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, como hemos estado comentando antes, no podemos hablar únicamente de déficit motores, sino que es interesante analizar cómo está afectando a nivel de patrones de desempeño y de destrezas, ¿vale? Para tener una implicación y una participación en ocupaciones significativas. Entonces, la sexualidad dentro de la parte neurológica a día de hoy está muy medicalizada. Todas las personas que tienen una patología neurológica están llenas de citas médicas, de medicación, de tratamiento rehabilitador, entonces su vida y sus demás áreas ocupacionales están a merced de ese entramado médico rehabilitador que se ha posicionado en medio en su día cotidiano. Entonces la sexualidad también tiene esa condición médica. Entonces creo que como terapeutas ocupacionales también tenemos que desvirtualizar un poquito la parte más médica y centrarnos a cómo el paciente, como ser sexuado, tiene que volver a empoderarse para autopercibirse como una persona con unos derechos y unas necesidades sexuales como cualquier otro individuo. Entonces, bueno, ¿qué aportaciones podemos hacer como terapeutas ocupacionales en el abordaje de la sexualidad? Creo que es un poco complejo a priori, pero creo que analizando un poco nuestras bases de terapia ocupacional es muy sencillo ver un poco en qué aspectos y en qué subsistemas podemos ir introduciendo cambios, analizando y adaptando esta esfera. Entonces, hay
todos nuestros modelos de terapia ocupacional tienen de forma sistemática y holística un entramado de dinámicas, de sistemas que posicionan la tríada persona, ambiente y ocupación en el centro, ¿no?, de nuestra intervención. Entonces, tanto el modelo de funcionamiento ocupacional, el modelo de la ocupación humana, el ecológico, el canadiense, el CAGUA, tienen todos estos entramados, ya sea a nivel más individual, a nivel de desempeño más en comunidad, pero tienen todas estas dinámicas que permiten ver y analizar cómo el paciente en un entorno determinado, ejerciendo una ocupación determinada, es capaz de desempeñarse. Entonces, dentro de la actividad sexual o dentro de la esfera sexual, si nos ponemos como modelo concreto actividad persona-ambiente, donde dentro estaría qué propósito tiene la persona con realizar esta actividad, qué significación tiene para la persona y la forma en la que se está desempeñando este desempeño ocupacional, vamos a ver en qué esfera o qué subsistema estamos teniendo mayor problema. Además, como he dicho antes, estos subsistemas tienen unas dinámicas de combinación y de cambio muy interesantes. Por ejemplo, dentro de las dinámicas de persona y ambiente, si analizamos a nivel sexual, si el ambiente está bien adaptado para que la persona tenga relaciones sexuales con su pareja o no. Si no está bien adaptado, a lo mejor tenemos que utilizar herramientas de adaptación o de apoyo a esta pareja para que vuelva a tener relaciones sexuales satisfactorias, porque a lo mejor la cama no es óptima, o a lo mejor es demasiado blanda y las posturas no son adecuadas, o a lo mejor el ambiente es muy ruidoso, es muy luminoso, la persona tiene demasiados estímulos y no es capaz de concentrarse dentro de la actividad sexual. Hay que ver un poco qué características entre el individuo y el ambiente están influenciando en que sea una actividad sexual óptima o no, o incluso dentro de la ocupación y el ambiente. ¿Este ambiente es adecuado para realizar una actividad sexual óptima? A lo mejor es que mi habitación no es lo más idóneo porque es que al lado vivo con mis padres. Bueno, pues a lo mejor no es un ambiente tan propicio para que yo esté practicando relaciones sexuales con mi pareja. Limitando muy mucho la actividad al acto coital. Pero bueno, son ejemplos que os estoy poniendo para que veáis un poquito ese análisis entre varios subsistemas y las dinámicas que tenemos que entender para ver en qué subsistemas tenemos que estar incidiendo. Incluso persona u ocupación. Este tipo de actividad la persona con las habilidades o capacidades que tiene o que presenta ahora mismo, ¿es capaz de realizar la ocupación de la actividad sexual tal y como la realizaba antes? No, vamos a ver cómo estos déficits están influenciando, vamos a ver cómo podemos ir adaptando la actividad o vamos a ver de qué manera, si la persona recupera dichos déficits, puede volver a practicar la actividad sexual dentro de unos parámetros óptimos. ¿Vale? Entonces, dentro de todos estos subsistemas, analizar punto por punto y las dinámicas entre los mismos nos va a dar unas herramientas a los terapeutas ocupacionales bastante potentes para poder interferir en ello. Entonces, ¿cómo podemos analizar la esfera de forma un poquito más individual? Bueno, a nivel de individuos, por ejemplo, es muy interesante hacer una historia de vida sexual para ver un poco cómo el paciente ha vivenciado su sexualidad, cómo de importante era la sexualidad en su día cotidiano, qué patrones de rutina o con qué frecuencia practicaba actividades sexuales, o si la sexualidad tenía un punto central en sus ocupaciones, como es una persona soltera que cuando sale a bares y demás siempre está bastante disponible o bastante disponible a poder tener encuentros sexuales con gente novedosa. Entonces, ver un poco cómo funcionaba su esfera sexual dentro de su desempeño ocupacional. ¿Qué características del paciente tiene? No tenemos por qué dar por hecho siempre que las personas tienen una identidad, una orientación sexual concreta, qué tipo de funciones y habilidades después de la patología neurológica están conservadas o están un poco permadas, para ver cómo podemos analizarlas y trabajar con ellas para poder luego participar de forma más significativa en actividades vinculadas a la sexualidad. ¿Qué dispositivos médicos? Silla de ruedas, trípodes o ayudas técnicas el paciente está necesitando o necesita para poder desempeñar sus actividades sexuales o tener una sexualidad
una expresión sexual mucho más satisfactoria, qué tipo de medicación, por si alguna medicación está incidiendo en que no haya una buena captación dopaminérgica, no haya una consecución de orgasmo, haya una baja lubricación o esté afectando a nivel de erección. Eso también es interesante porque nosotros no somos médicos ni podemos mandarnos medicamentos ni muchísimo menos, pero si a lo mejor lo tenemos en cuenta, quizás podamos analizar el prospecto y decir, uy, pues a lo mejor si vas la próxima vez a revisión con tu neurólogo, le deberías preguntar si te lo puede cambiar porque quizás esto te esté afectando a nivel de erección. O pregúntale o vamos a ver si a un urólogo o un terapeuta sexual te puede aconsejar sobre si hay otro tipo de medicación más acorde a los antiepilépticos o a nivel de antidepresivos, pero que no tenga las consecuencias o unas contraindicaciones a nivel sexual. Como he dicho, nosotros no somos médicos, nosotros no tenemos ni idea de fármacos, pero el tenerlos en cuenta es muy importante porque al final el análisis que tenemos que hacer es bastante exhaustivo. ¿Qué déficits son propios dentro de la patología sexual o de la patología neurológica, perdón, o qué está incidiendo en la actividad sexual o cuáles son los déficits propiamente sexuales, como hemos estado comentando antes, para diferenciarlo, y si tenemos que pedir asesoramiento a otros especialistas, qué patrones de rutina, hábitos y roles tenía antes de la patología neurológica y cómo eso incidía dentro de su esfera sexual. Los cuerpos cambian, cómo se sentía antiguamente con su cuerpo, si lo aceptaba, cómo se veía de atractivo, de si utilizaba su cuerpo a nivel erótico de forma satisfactoria, qué cambios ha habido ahora, qué autoconocimiento y autopercepción tiene de esa nueva condición corpórea, ¿vale? Entonces creo que eso es un análisis bastante exhaustivo que es interesante que hagamos. Y dentro del ambiente, lo hemos comentado antes, análisis de diferentes entornos en el que el paciente está practicando a nivel sexual o él se identifica como un ser sexual. Hay entornos en los que a lo mejor es capaz de empoderarse o posicionarse como un ser sexual mucho más fácilmente que en otros. ¿Qué adaptación tenemos que hacer el entorno y qué análisis y también trabajo tenemos que hacer con el entorno físico, familiar y social del paciente, incluso comunitario? Y dentro de las actividades vinculadas a su esfera sexual, ya sea actividades sexuales propiamente dichas o a nivel de vestimenta, a nivel de participación social, cómo está influenciando en que la persona no se sienta un ser sexuado. Adaptar este tipo de ocupaciones o tareas, ver qué productos de apoyo y analizar en qué punto exactamente tenemos que incidir para que la actividad sea desempeñada con éxito. Hay un modelo bastante instaurado dentro de los profesionales que se dedican al ámbito sexual, que es el modelo PRESIT, y la revisión que se llamó Explicit. Este modelo fue acuñado por Jack Anon en los años 70 y es verdad que ahora mismo es el que más se está utilizando en patología, en terapia sexual, perdón. Entonces es verdad que dentro de la patología neurológica hay muchos artículos que avalan la evidencia del uso de este modelo. Este modelo se compone de 4 componentes. El primero sería el dotar de permiso y espacio y un entramado y un vínculo de confianza al paciente para que tenga, como hemos dicho antes, un espacio seguro y de confianza para poder hablar sobre su sexualidad. Luego estaría la información limitada, que es aquella información que nosotros como terapeutas podemos ir dotando al paciente, ya sea el análisis de los déficits sexuales que pueden estar acarreando por su patología sexual o las consecuencias que puede tener a nivel de condición crónica a lo largo de los años. Simplemente comentar un poco que los déficits sexuales existen y que se pueden ir trabajando desde diferentes ámbitos. Perdón. El siguiente nivel sería el asesoramiento básico, que nosotros ahí podemos intentar ayudar en cosas un poquito más concretas. Por ejemplo, pues es que a mí me cuesta muchísimo desnudarme con mi pareja o colocarme lencería fina porque luego es que no soy capaz de quitármela porque tengo una hemiplegia. Vale, vamos a ver un poco si hay lencería o hay ropa interior un poco más adaptada o se pueden adaptar con broches para que tú sigas sigas expresando tu sexualidad con una lencería íntima que normalmente no suele estar adaptada, sino que viene en un tallaje muy concreto y un poco complicado, ¿no?, de adaptar, pero sí que hay muchas tiendas y empresas que se están dedicando a ello. Pues vamos a ver si a lo mejor con este tipo de productos
tu participación en actividades sexuales o el tú vestirte de una forma un poco más sexy te hace que la expresión sexual mejore. Entonces vamos asesorando un poco en ciertos aspectos, o tengo problemas con mis incontinencias urinarias o mis incontinencias fecales, entonces me da vergüenza realizar actividades sexuales por ese tipo de incontinencia. Vamos a ver qué tipo de productos podemos utilizar antes o durante de las relaciones que nos estén preveniendo de estas incontinencias. Y luego además la terapia intensiva, que aquí ya, si por ejemplo nosotros como terapeutas ocupacionales no llegamos, lo más interesante es derivar a un profesional más capacitado, por lo que el nivel 1, 2 y 3 sería un espacio para trabajar más de terapia ocupacional, y la terapia intensiva ya estaría un poco más vinculada a especialistas. Dentro de la revisión de este modelo, sobre todo lo que hace es que en cada uno de los niveles se intente pedir permiso al paciente para poder darle la información en cuanto a asesoramiento o esta información limitada de las que hemos estado hablando antes. Como terapeutas ocupacionales no tenemos una herramienta de valoración concreta de la sexualidad, pero sí que modificando, adaptando y rascando un poco de las que tenemos, sí que podemos averiguar bastantes aspectos muy interesantes del ámbito sexual, haciendo una buena historia de vida sexual, como os he comentado antes, viendo la medida canadiense de desempeño, cuáles son las prioridades a nivel de recuperación ocupacional del paciente, el listado de intereses, la sexualidad está dentro de esos intereses mayor importantes, qué roles a nivel de pareja, a nivel de padre, a nivel de pareja, estaban antes en sus prioridades y ahora siguen o han cambiado. El cuestionario de rutina, la medida la FIN, para medir un poco el desempeño en actividades básicas de la vida diaria, y a nivel de comunicación, sobre todo para ver cómo está la participación social para la expresión de la sexualidad. Es cierto que las otras herramientas que veis aquí no son propias de la terapia ocupacional y no tenemos por qué conocer cómo se pasan, pero sí que a lo mejor cogiendo diferentes ítems de cada una de ellas podemos ver a nivel de autoestima sexual cómo está, a nivel de reconocimiento del cuerpo cómo está, a nivel de si crees que todavía puede ser un ser con derecho a una expresión sexual óptima por este tipo de cambios en su cuerpo y en su funcionamiento después de una patología neurológica. Entonces son diferentes escalas que tienen como pequeños ítems que a lo mejor nos pueden ir ayudando, pero repito, no son escalas que nosotros frecuentemos, que tengamos un uso frecuente de ellos, pero sí que nos pueden ayudar un poco a recoger mayor información. Entonces, como terapeutas ocupacionales tenemos una maraña y una nube de conceptos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que intentar trabajar sobre ellos, como qué tipo de medicación estás teniendo, si la incontinencia o tu higiene sexual es óptima para tu día a día o dentro de actividades sexuales, cómo te adaptas a la hora de sentir y hacer actividades donde tú tengas una expresión o una sensación de que eres una persona sexualmente activa o empoderada. Incluso es muy importante empoderar al paciente en este tipo de actividades y actitudes, porque desgraciadamente la sociedad no los empodera, no tienen un espacio tan fácil, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué tipo de juegos eróticos o de juguetes eróticos podemos incluir un poco para ayudar a mejorar esta satisfacción dentro de las actividades sexuales? ¿Qué asesoramiento o qué consejería sexual podemos hacer como terapeutas ocupacionales? Si es una persona que no tiene pareja, que antes utilizaba aplicaciones de citas y ahora quiere volver a utilizarlas, ¿cómo se tiene que presentar ante personas para tener encuentros sexuales? Si hay una presentación de la patología desde un primer momento, si cuando haya un encuentro físico va a llevar su silla, ver un poco cómo esa comunicación y esa presentación de mi patología neurológica, pero también de mi expresión sexual, está dentro de una conversación para tener unos encuentros sexuales. ¿Qué cambio de roles hay? ¿Qué conciencia tenemos de nuestra intimidad cuando hay también un cambio de roles por nuestra parte, por parte de nuestro entorno, que nos tiene que estar cuidando o haciendo actividades básicas de la vida diaria bastante comprometidas, que están mermando y disminuyendo nuestra intimidad como personas adultas? Entonces, como veis, es un tramado de conceptos muy grande en el que nosotros tenemos herramientas para poder trabajar. Y creo que el que estemos hoy aquí quiere decir que nos estamos preocupando por esta parte, por esta esfera sexual de nuestro paciente. Entonces, creo
que ya por lo menos vamos por buen camino, por lo menos nos estamos cuestionando qué podemos hacer. Entonces, bueno, yo como conclusiones y para finalizar un poco esta charla, he querido concretar un poco estos conceptos, y es que todos somos seres sexuados por naturaleza. Es evidente la relación que hay entre la patología neurológica y las disfunciones sexuales. No debemos reducir la sexualidad a nivel genital o simplemente a actividades sexuales, sino que el cómo me vista, el cómo me presente, el cómo yo realice diferentes actividades o cómo yo anticipe lo que va a pasar o la conversación que va a tener con una persona también tiene una construcción y un poder sexual importante. Hay que poner en valor esa sexualidad para conocer la construcción ocupacional de nuestro paciente. Como terapeuta ocupacional tenemos herramientas que, adaptándolas un poco o analizándolo y con unas gafas más vinculadas a la sexualidad, creo que podemos utilizarla y que pueden tener buenos resultados. Y que, bueno, que creo que necesitamos mucha más evidencia científica, porque si hacéis una búsqueda y un poquito de investigación, vais a encontraros que hay muchos artículos que hablan que como terapeutas ocupacionales no hacemos nada o que deberíamos hacer, pero no nos cuentan cómo hacerlo, o hay terapeutas ocupacionales que se posicionan y dicen, mira, esto es lo que estoy haciendo yo y está funcionando, o no funciona, pero que se propongan intervenciones de terapia ocupacional en el ámbito sexual, porque falta mucho. Nos quejamos mucho de que no tenemos espacio, pero no nos ponemos y no nos posicionamos en la evidencia científica ni en la literatura, ¿vale? Entonces yo creo que eso también es muy importante plantearlo aquí. Y bueno, para terminar, no quería dejar pasar la oportunidad de que, bueno, que seguro que conocéis esta serie y demás, que creo que dentro de su contenido abordan la sexualidad de una manera diferente, que creo que es muy interesante, tanto series como películas que abordan sexualidades diversas o incluso dentro de la diversidad funcional. Entonces, bueno, las dejo por aquí por si os interesan. Y luego, además, nosotros desde Fundación AISE, además también tenemos un podcast. Y bueno, hace poquito nosotros dentro del grupo de terapia ocupacional hicimos un análisis de uno de los artículos que he presentado sobre sexualidad tras ictus. Entonces, bueno, si queréis profundizar un poquito más, os invito también a que lo escuchéis con este código QR, pero bueno, como he estado repitiendo antes, si tenéis interés en leer los artículos que os he estado comentando, yo no tengo ningún problema en pasároslo o que me escribáis un email, lo que necesitéis, ¿vale? Porque este podcast en concreto es la revisión de uno de los artículos que os he estado comentando. Y bueno, ya por mi parte, nada más que agradeceros el estar aquí y escuchar las chapas que os he echado sobre sexualidad y terapia ocupacional dentro de patología neurológica. Yo espero que algo os haya aportado. Es un tema que ahora mismo me gusta mucho, me estoy formando un poco y estoy intentando meterlo un poco en mi práctica clínica, porque creo que se nos olvida y es un ámbito en el que tenemos mucho que aportar como terapeutas ocupacionales. Así que bueno, os animo a que entre todos empoderemos un poco al paciente y a la sexualidad dentro de su construcción ocupacional. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros y a Cursia, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Bueno, la verdad es que es un tema súper, a mí me ha encantado, súper interesante y muy poco abordado. Es una lástima. A ver si conseguimos que poco a poco los TEOs vayamos entrando también en este campo. Pues sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat sí que están poniendo, Ana, que si les podemos pasar la presentación. Sí, claro, por mi parte no hay ningún ¿Sí? problema. Vale, Sí, pues claro. si quieres me la pasas y yo os la hago llegar a todos los que os habéis apuntado, ¿vale? Y bueno, pues simplemente te dan las gracias, te dicen que ha sido muy interesante. De verdad, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, esperamos eso, que pronto tengamos una formación un poquito más extensa sobre este tema, ¿verdad, Ana? Sí, sí, Y que sí. pueda, bueno, y que pueda ser de utilidad para todos. Sí. Así que nada, me reitero, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotras. Y nada, espero que nos volvamos a ver pronto, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Venga, buenas noches. Buenas Chao. noches. Adiós.